dibujos, imágenes, esquemas en los cuales muestran a un lado del cerebro como encargado de una parte, a otra parte del cerebro encargado de otra parte. Hay gente que se pone creativa y te describe toda la segmentación de las estructuras cerebrales con palabras y hace unas imágenes simpáticas ahí. Fíjense, en esa imagen han logrado meter todo, hasta los pares craneales están ahí. Bueno, y por ejemplo, acá vemos otro de los esquemas en los cuales hablan bien de que del lado izquierdo es la parte del cerebro lógico, el analítico, el que se encarga del lenguaje, de procesar muchas cosas, y el lado derecho del cerebro vendría a ser la parte que tiene, la parte más creativa, la parte artística, la musical. Entonces, bueno, siempre vamos a ver estos esquemas que lo representan de esta manera. Y esto es importante, ya vamos a ver por qué les muestro esto, y acuérdense que después cuando lo vemos en las imágenes lo vamos a ver al revés, ¿cierto? Que el cerebro, el lado derecho va a estar del otro lado. Bueno, vamos a empezar rápidamente con lo primero y principal, que es la segmentación del cerebro en los distintos lóbulos, ¿sí? Que por ahí parece fácil, pero no es tan sencillo. Muchas veces, o por lo menos a los residentes que recién arrancan, como es el caso de ustedes, por ahí les cuesta mucho entender a dónde está cada lesión. Y tiene una importancia bastante grande porque no es lo mismo una lesión que esté en la parte posterior del lóbulo frontal que esté en la parte anterior del lóbulo parietal, ¿sí? Digamos, acá está el surco central, y una lesión que esté adelante o detrás de ese surco va a ser muy diferente la evolución que tenga ese paciente, la clínica, los riesgos y los problemas potenciales, ¿sí? Entonces, no es algo menor, y es algo que muy comúnmente se equivocan los residentes que están recién arrancando, y es lógico porque es complicado, pero yo voy a tratar de darles algunas herramientas para que ustedes puedan diferenciar esas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, principalmente van a ver que la primera parte de la clase son un montón de esquemas, muchísimos esquemas, y después vamos a empezar a abrir imágenes de algunos pacientes que fui guardando para mostrarles ejemplos prácticos de lesiones. Primero vamos a ver anatomía normal en un paciente en vivo, como si estuviésemos informando, y después vamos a ver algunas alteraciones que comprometen en ciertas estructuras, y por ahí vamos a empezar a entender por qué es importante distinguir estas cuestiones. Bueno, está sin más preámbulo, entonces está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal. Hasta acá parece fácil, pero después cuando vamos a las imágenes, realmente diferenciar uno de otro por ahí no es tan sencillo. Bueno, y eso vendría a ser la parte, si lo vemos por la parte externa del cerebro. Después también está la parte medial del cerebro, y bueno, en este caso tenemos un corte que pasa por la línea media, y podemos ver a esos mismos lóbulos, pero en su cara medial. Después vemos esta gran comisura, que es una unión entre la sustancia blanca, la comunicación entre la sustancia blanca de un hemisferio y el otro, que es el cuerpo calloso, y vamos a ver todas las estructuras que se encuentran en la línea media que conforman el tronco cerebral, ¿sí? Y el cerebelo acá, que en este corte de la línea media estaríamos viendo al vértice. Bueno, rápido como a modo de introducción, el telencéfalo es la parte más distal, digamos, lo que está constituido por los hemisferios cerebrales. El diencéfalo es la parte que está, digamos, entre los hemisferios cerebrales y el tronco, ¿sí? El hipotálamo, el subtálamo, el tálamo, la glándula pineal está en esta zona también, y los cuerpos geniculares. Y después ya venimos a lo que conforma el tronco cerebral, con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo medular, ¿sí? Bueno, entonces vamos a profundizar un poco, vamos a rascar un poquito la superficie, porque hasta ahí venimos bien, y como les digo, a veces a algunos se les complica eso también. Pero yo quiero que vayamos un poquito más profundo, porque a la hora de hacer un informe, no es lo mismo que uno le diga a un médico que el paciente tiene una lesión frontal, a que uno le diga que ese paciente tiene una lesión en la parte, en la corteza precentral, o en la corteza orbital. No es lo mismo porque la clínica va a ser muy distinta y el pronóstico de ese paciente también va a ser muy distinto. Entonces, por eso es importante. Bueno, a nivel de la embriología, arrancamos con un cerebro que tiene muy pocos pliegues, que esos surcos se van a ir formando, determinados por la genética del paciente, y van a ir formando un proceso de envoltura e imaginación de la superficie cerebral que va a determinar el cerebro como lo vemos en la adultez. ¿Y por qué se hace todos esos surcos? Porque de esa manera tenemos más cantidad de superficie, ¿sí? A medida que se va desarrollando, el cerebro logra tener mucha más superficie cortical haciendo todos estos surcos y pliegues, por eso tiene esa forma tan caprichosa el cerebro. Bueno, y esta es una diapositiva en la que nos vamos a detener un rato largo, porque acá hay varias cosas para ver. Hay un montón de palabrerío, hay un montón de cosas, pero bueno, una vez que uno logra entender esto, es bastante linda esta imagen porque tiene todo lo que necesitamos saber para segmentar estos lóbulos. Porque ya, digamos, ustedes por ahí ahora están en el primer año, están en la primera etapa,
saber distinguir lóbulo frontal de parietal es muy bueno. Pero a medida que vayan avanzando, eso va a ser insuficiente. Digamos. Yo voy a querer que ustedes, cuando hagan un informe o pasen un informe preliminar, sean más precisos. Al menos, por lo menos, distingan áreas importantes en la que es la clínica del paciente, ¿sí? Bueno, lo que le llaman las áreas elocuentes del cerebro, porque hay muchas áreas que pueden tener lesiones y no dar ninguna manifestación clínica, y hay otras áreas en las cuales una lesión muy chiquita puede hacer desastres. Entonces, es importante que ustedes, por lo menos, al menos, si no van a dedicarse a la neuroradiología, que por lo menos puedan distinguir esas estructuras que son importantes. Entonces, bueno, vamos a ver esta imagen de lo que sería la cara externa de un hemisferio cerebral, y vamos a ver que tenemos el surco central, que es este que está acá. No sé si ustedes pueden ver la flecha del mouse, como yo lo estoy marcando acá. No sé si alguno quiere activar el micrófono. ¿Lo pueden ver, la flecha del mouse? A ver si el chat alguien dice algo. Sí, sí se ve. Perfecto, bueno. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, el surco central, perdón, es este que tenemos acá, ¿sí? Ese surco, o la cisura de Rolando, es lo que va a determinar la separación entre el lóbulo frontal y el parietal. Por delante de eso está toda la corteza motora, es lo que sería la circunvolución precentral. Circunvolución o giro son sinónimos, ¿sí? Por ahí en la literatura sajona, si leen algo en inglés, seguramente lo van a leer como dice acá, gyrus, que vendría a ser el giro. Por ahí en español yo uso más la palabra circunvoluciones, pero es indistinto, como les quede más cómodo. Y, bueno, y después, posterior a esa cisura, tenemos la corteza postcentral, ¿sí? Que esto ya es parte del parietal. Y ya vamos a ver qué función tiene cada uno, pero esta área es muy, muy importante. Es como que ustedes cuando arrancan a evaluar el cerebro, lo primero que tendrían que hacer es identificar ese surco, porque una vez que identificaron ese surco, es como que ya tienen la segmentación bastante sencilla. Y en base a eso, después, ustedes hacen una imagen coronal, sagital y axial, si pueden, o al menos dos de esas, y pueden evaluar una lesión e identificar en qué lóbulo está. Sobre todo está muy cerca de estos surcos divisorios. Bueno, entonces vamos para la parte de adelante. Vamos al lóbulo frontal, que es todo esto que tenemos acá. Es bastante grande el lóbulo frontal. Por eso les digo que es importante que sean un poco más específicos, porque no es la misma una lesión en esta corteza precentral que una lesión acá adelante. Por ejemplo, las contusiones cerebrales del lóbulo frontal, por lo general, son el resultado del impacto del cerebro contra el techo de la órbita, ¿sí? O sea, con la fosa craneal anterior. Entonces, muchas de las lesiones contusivas las vamos a ver o en el polo anterior, si choca contra el frontal, o en la parte anteroinferior, si choca contra el techo de la órbita, digamos. Esa lesión no es lo mismo que una lesión si el paciente ha tenido algún problema en esta región. Bueno, ¿y cómo dividimos entonces esto? Fíjense que el lóbulo frontal tiene, aparte de ese lóbulo, esa cisura central, perdón, que divide parietal de central, tenemos una cisura, un surco precentral, ¿sí? Por delante del central precentral, que es este que está acá, y después tenemos otros dos surcos que son el frontal superior y el frontal inferior. Por ahí no me importa tanto que se detengan mucho en nombres, porque eso después, una vez que logran entender la anatomía y el funcionamiento, eso después les van a ir cayendo solo, porque es muy fácil. Tenemos el precentral, que tiene una disposición bastante vertical, y después las circunvoluciones frontal, superior, media e inferior están delimitadas por estos dos surcos. Como hay dos surcos, uno es superior y otro es inferior. Entonces, esencialmente la parte lateral del lóbulo frontal tiene estas tres grandes circunvoluciones. La precentral, que es vertical, y las otras tres que son horizontales. ¿Ven? Prácticamente horizontales. Y eso está dividido el precentral del resto por un surco precentral, como el mismo nombre lo dice, del lóbulo, y después estos dos por los surcos frontales superior e inferior. O sea que hasta ahí ven que no me importa que se memoricen las palabras, porque en realidad, sabiendo que hay tres circunvoluciones, superior, media e inferior, divididas por dos surcos, obviamente, ya no hay mucho más ciencia. Después los nombres son los mismos de las estructuras que tienen al lado. Entonces, bueno, esa es la primera gran cosa. Entonces, cuando ustedes describan una lesión, si ustedes me logran identificar a la circunvolución precentral y a estas otras tres, ya pueden hacer una gran diferencia entre decirme si la lesión, primero, es central, es frontal, es parietal, y si es frontal, ¿está en esta circunvolución tan importante o está en alguna de estas otras? ¿Sí? Bueno. Y después vamos a ver que la parte frontal, esto por ahí no es tan importante que entienda la segmentación, pero sí hay un área que me importa acá, que es la pars opercularis del lóbulo frontal,
que tiene un área que va a ser importante para el lenguaje, ya la vamos a ver después. Bueno, y se llama pars opercularis. La palabra opérculo viene del latín, que significa tapa o tapadera, y vendría a ser la parte del frontal que tapa a la cisura insular, que está por detrás de esto, ¿sí? a la región insular. Si uno hace un corte acá y descubre toda esta parte, vamos a ver que por detrás de esto está la región insular. Entonces esto vendría a ser funcionar como de tapa, entre comillas, por eso le han puesto ese nombre. Bueno, y después tenemos acá la pars orbitalis, que es la parte del lóbulo frontal, que está abocada a la región orbitaria, y después, acá está la pars triangular. No es tan importante que sepan estas cosas más pequeñitas, pero sí acuérdense de la pars opercularis. Bueno, ya vimos lo frontal, y yo sé que por ahí esto les parece muy confuso porque estoy hablando sobre un dibujo en blanco y negro con un montón de palabras, pero después esto mismo lo vamos a pasar a un cerebro normal, y vamos a ver entonces cómo se aplica todo esto. Así que ahí va a tener un poco más sentido. Pero quiero que vayan escuchando los nombres para que podamos hablar con propiedad después cuando vayamos al cerebro de un paciente. Bueno, entonces el giro postcentral es este que está acá. La circunvolución postcentral o giro postcentral es parte del parietal. Y acá lo importante también que sepan la función, ¿cierto? El precentral es motor. A ver, un segundito. Bueno, disculpe, por ahí está la familia por acá dando vueltas, la gordita gritando. Bueno, perdón. Vamos entonces con el lóbulo parietal. Una vez que identificamos el lóbulo parietal, tenemos que saber que el postcentral es bastante parecido en su dirección al precentral. Y después, en la parte posterior, tenemos por ahí un poquito más difícil diferenciar estas estructuras, pero hay un gran surco acá que es el surco parietal o intraparietal, y eso divide el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. ¿Sí? A su vez, dentro del lobulillo parietal inferior vamos a encontrar el giro supramarginal y el giro angular, ¿sí? Que son otros dos giros que están acá, y básicamente al giro supramarginal lo vamos a encontrar al final de esta otra gran cisura acá, que es la cisura de Silvio, y al giro angular lo vamos a encontrar después de este giro, de este surco acá, que es el surco temporal. Entonces, bueno, es un lío, yo sé que es un lío, pero lo vamos a ver en el cerebro y va a empezar a tomar forma todo. Bueno, entonces, tenemos el parietal, se divide en estos tres grandes giros. El postcentral, el lobulillo parietal superior, y el inferior, que a su vez tiene estos giros adyacentes, ¿sí? Que son el supramarginal y el angular. Después, tenemos en la región pareto-occipital, ¿sí? Tenemos un pequeño lobulillo pareto-occipital, y después tenemos el surco pareto-occipital, y acá tenemos el lóbulo occipital. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a ver cómo dividimos este surco, cómo lo vemos en las imágenes. Esto es bastante fácil de identificar en una imagen sagital, y podemos separar el lóbulo parietal del occipital. Y después, si nos vamos al lóbulo temporal, que está por debajo de la cisura de Silvio, ¿sí? En la parte externa vamos a encontrar otros tres giros, igual que el frontal. El frontal tenía superior, medio e inferior, el temporal exactamente igual, dividido por otros surcos que tienen el mismo nombre. En realidad, uno de los surcos que le dicen el medio, pero en definitiva es un surco superior y un surco más inferior que divide a los tres giros, superior, medio e inferior del temporal. ¿Sí? Entonces, con esta sola imagen, una vez que la logramos identificar después en las imágenes del paciente, ustedes ya van a poder identificar toda la estructura externa de ese cerebro. Bueno, acá en una imagen un poquito más tridimensional, tenemos todo lo mismo. Yo por ahí después les puedo dejar a esto, o pueden conseguir estas imágenes, y acá ven de vuelta todas esas circunvoluciones mencionadas por ahí en castellano para que las tengan un poquito más clarito, pero ven cómo si identificamos la cisura de Silvio, por arriba tenemos frontal y parietal, y después por debajo tenemos el temporal. Y el temporal tiene estos tres giros que mencionamos recién, lo mismo con el frontal, superior, medio e inferior, después el precentral, el postcentral, lobulillo parietal superior, inferior y el lóbulo occipital. Entonces ya vieron que por lo menos vamos empezando a escuchar algunos términos, y quiero que se interesen por saber que por lo menos tenemos estos giros, porque por ahí a veces hago que algunos de los residentes informen el cerebro, y parecía que les estuviera hablando en arameo cuando les cuento de estos giros, y en realidad no es tan difícil aprenderlo si uno lo aplica en el paciente. Bueno, a todo esto esa es la región lateral del cerebro, ¿sí? Después si lo vemos por arriba, en un corte, supongamos que estamos viendo un corte axial del cerebro, nos vamos a topar con este corte, digamos, vamos a ver este esquema, lo vamos a ver en el axial también,
donde tenemos que tratar de identificar de nuevo la circunvolución superior, frontal, la media y la inferior. ¿Sí? Vamos a identificar el surco precentral, la región, digamos, la circunvolución precentral, la cisura de Rolando, o surco central, y después el lóbulo parietal para atrás. Bueno, y mirando desde la cara inferior al lóbulo frontal, en este caso vamos a tener una estructura que también es importante reconocer, y es bastante sencilla de reconocer, la parte más inferior y medial del lóbulo frontal, que es esta que está simbolizada acá, es un giro que tiene un aspecto bastante recto, es bien derechito, y se llama exactamente así, giro recto, o sí, comúnmente se le dice giro recto, así que es más fácil nombrarlo así. Y después tenemos el surco orbital, que tiene esta disposición acá medio como en H, por lo menos esquemáticamente, y tenemos los giros orbitarios, medio, lateral, anterior y posterior. No me interesa que se memoricen todo esto, digamos, llegó el momento, si ustedes tienen la escena ahí, pueden machetear y saber, esto es como una división por ahí menos importante en la práctica diaria, sobre todo si no se van a dedicar a neuro, pero bueno, sepan que todo el cerebro está segmentado. Y importante por ahí reconocer el giro recto. También es un lugar, esta es una zona donde muchas veces asienta la patología traumática, ¿sí? Las contusiones hemorrágicas, como les decía antes, el paciente cuando hace un golpe y el contragolpe, muchas veces tenemos lesiones en este giro, o en esta región del cerebro, así que es importante que por lo menos sepan reconocer algunas de estas estructuras. Bueno, y si vamos acá a una imagen tomográfica, tenemos una cosa que les quiero mencionar, que lo vamos a ver después. ¿Se acuerdan el esquema que vimos recién acá? Que tenemos el giro frontal superior. Acá lo tenemos, ¿sí? Este que está acá vendría a ser el giro frontal superior. Cuando nosotros vayamos subiendo y bajando en los cortes axiales, vamos a poder identificar que hay un surco frontal superior en esta zona, que va a dividir esto de esto. Pero, obviamente, en un esquema esto es muy bonito, tenemos un surco perfectamente delimitado, bien derechito. En la práctica no es tan así, por eso se hace un poquito más difícil pasar del esquema a la imagen. Pero bueno, si ustedes siguen este que está acá, que es ese surco, si ustedes lo van siguiendo con los ojos mientras van pasando para arriba y para abajo las imágenes axiales, van a poder identificar que es un surco que se continúa hacia adelante, ¿sí? Y eso nos va a delimitar la circunvolución frontal superior de la media. Y hacia atrás, ese surco superior, frontal superior, va a contactar, digamos, va a terminar en la circunvolución precentral. Así que si ustedes logran identificar esta cisura, este surco, cuando se vayan para atrás se van a topar con que eso termina en la circunvolución precentral. Y acá hay una cosa muy importante que nos ayuda a encontrar esta circunvolución precentral, que es una estructura, es digamos, una disposición bastante constante de la circunvolución precentral, es que tiene el signo del omega, ¿sí? Tiene una estructura acá que le llaman el signo del omega, o en inglés muchos la mencionan como el hand knob, ¿sí? El hand knob vendría a ser esta perilla de la puerta, que uno la agarra con la mano, ¿sí? Y tiene la particularidad que si uno cuando le menciona el hand knob en esta zona coincide con la corteza precentral que tiene toda la información de la mano. Así que si ustedes se acuerdan del hand knob, si se acuerdan de esa perilla de la puerta, asocian las dos juntas, el signo del omega y el de la puerta, ustedes saben que ese es el signo de la mano, ¿sí? Que ahí van a tener información de la mano. Entonces ahí empezamos a meter un poquito de información funcional. Bueno, entonces, si yo les dije que este es el surco frontal superior, esta es la circunvolución frontal superior, esta que está acá es la media, no la alcanzamos a ver en este corte a la inferior, la vamos a ver cuando vayamos bajando, pero ya es importante, entonces ya identifiqué tres estructuras muy importantes y las puedo delimitar entre sí. Entonces, si bien esta es una tomografía que por ahí uno dice no es el estudio más fácil de usar para diferenciar las estructuras cerebrales, sin embargo, claramente yo puedo ver este surco, puedo ver este giro, este otro giro y este delimitado claramente. Entonces, una vez que yo identifique eso, yo ya puedo decir que por acá atrás tenemos el surco central. ¿Sí? Entonces, este que está acá, por detrás del signo del omega, es el surco central o la cisura de Rolando, que está marcado acá con la flecha roja. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo ya sé que en este corte tengo lóbulo frontal desde esta línea hacia adelante. Y hacia atrás voy a tener el lóbulo parietal. Entonces, fíjense, parece una cosa súper difícil, pero con dos cosas que ustedes identifiquen, que se identifican muy fácilmente, hay que por ahí hacer un poquito el ojo, pero si ustedes ahora empiezan a mirar
cerebros normales van a ver que lo van a encontrar prácticamente siempre a este surco frontal superior y al surco central. Entonces con eso ya diferenciaron una gran cosa, que es frontal de parietal, que parece sencillo y créanme que cuando estén en la guardia y les pregunten, no va a ser tan fácil de definir a dónde está la lesión. Pero bueno, entonces primera gran cosa, ese surco, identificar al surco central, al surco frontal superior y a este signo del omega que por ahí les ayuda a confirmar. Ven acá también se ve esa formita que tiene, ¿sí? Como un buboncito, como esa perilla que veíamos de la puerta. Ahí está la región que codifica para la mano, ¿sí? La parte motora de la mano. Bueno, entonces, bueno, acá lo vemos de vuelta, en este caso en una resonancia, vemos el signo del omega y algunos llaman el signo de la T a esa unión entre el surco frontal superior y el surco precentral, como para ayudar en la segmentación. Me voy a fijar en el chat que veo que están bien. Ah, bueno, están poniendo el presente nomás. Perfecto. Bueno. Perdón, vamos para atrás de vuelta. Bueno, entonces el signo no me importa que se sepan estos nombres, no es que alguien por ahí... El signo del omega por ahí sí es importante, pero no me importa que sepan muchos nombres, pero sí me gustaría que de esta clase aprendan a diferenciar estas estructuras y reconocer ciertos reparos anatómicos que les van a ayudar a analizar un cerebro como corresponde. Bueno, y ahora vamos a pasar a esta cuestión que es importante, que es el homúnculo. El homúnculo es un ser de aspecto humanoide que han inventado para mostrar cuál es la representación de las partes del cuerpo en esas dos circunvoluciones tan importantes que son la precentral y la postcentral. La precentral es la corteza motora primaria y la postcentral es la corteza sensorial sensitiva primaria. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos esquematizado a dónde se encuentran las áreas que codifican para cada estructura. Y van a ver que una cosa importante que tiene el homúnculo, ya vamos a entrar en detalle en otra imagen que se ve un poco más clarito, pero fíjense que, por ejemplo, el tamaño que tiene la cara y el tamaño que tiene el torso, ¿sí? Entonces acá van a ver que hay una, si ustedes, digamos, se ponen a pensar 2 segundos, van a saber que es muy importante la motricidad fina de la mano. Entonces, sin duda que el área que se ocupe de la mano va a ser un área grande. Y por ahí el torso tiene un rango de movimientos mucho más limitado, mucho más tosco, por así decirlo. No requerimos una motricidad fina en el torso. Entonces eso va a tener un área mucho menor, porque son mucho menos las neuronas que necesitamos para movilizar esa zona. ¿Sí? Bueno, y lo mismo pasa con la corteza sensitiva. Ustedes si se pone a pensar cuáles son las zonas más sensibles que uno tiene. El tacto en la mano, la sensibilidad de la cara, el gusto en la boca, en la lengua, por eso ustedes van a ver que son todas áreas importantes. Bueno, entonces fíjense en este esquema acá, tenemos una imagen coronal, ¿sí? Acá estamos justo en un corte que pasa por la corteza precentral, ¿sí? La corteza motora, y vamos a ver que en este sector más inferior de la parte medial vamos a tener la información de los genitales. En la parte que sería la más medial de la corteza precentral cuando lo vemos por arriba, o sea, eso que vimos antes, la perilla de la mano, ese signo del omega, lo que está medial a eso, generalmente está codificando todo lo que es la pierna, ¿sí? Un poco el torso y el muslo, la pierna, el pie, ¿sí? Eso es importante. Después, bueno, obviamente tenemos el signo del omega, ahí está la zona que codifica para la mano, y después tenemos por debajo de la mano toda una gran área que se aboca a lo que es la cara. Todos los movimientos de la cara, todos los gestos de la cara están dominados por esta región. Hay una parte importante también que se ocupa de la masticación, que está simbolizada acá con los dientes, esta mandíbula con los dientes, y por supuesto la lengua, que es otra zona también muy importante. Y después el movimiento visceral más acá abajo. Bueno, y la parte sensitiva, fíjense que es bastante similar, no es muy diferente. Por ahí sí, fíjense que la pierna acá parece más grande que del otro lado, pero bueno, si ustedes conocen el homúnculo motor, casi que conocen el sensitivo también, salvo que se quieren poner súper finos, pero eso ya es más tarea del neurólogo por ahí. Bueno, y alguien hay muchos esquemas de estos, dibujitos, esquemas 3D, bueno, y acá han hecho la escultura, para que ustedes vean la desproporción que tiene este homúnculo. Fíjense, acá bien gráfico como la mano es un área muy importante y casi que domina todo el resto. Bueno, por eso es importante reconocer ese signo del omega, por esta cuestión, porque es un área realmente clave, importante, y hay patología que a veces asienta selectivamente ahí.
Bueno, fíjense este caso. Acá lo que estamos viendo es una imagen axial de difusión, ¿sí? Que no sé si ustedes ya han visto algo de resonancia, pero la secuencia de difusión es una secuencia que nos permite evaluar el movimiento normal del agua entre el espacio intra y extracelular y entre los axones. Y siempre que haya una lesión isquémica, una de las cosas que ocurre es que se altera el mecanismo de intercambio de líquido entre el intra y el extracelular, a su vez de que se ensanche el intracelular por el edema celular, y eso va a hacer que en esa zona el agua tenga un movimiento restringido. Y eso lo vamos a ver como restricción de la difusión. Perdonen por ahí si no han visto mucho de resonancia, les estoy haciendo un poco de lío, pero bueno, es importante para que entendamos qué estamos viendo acá, por lo menos para que ya les vaya sonando. Bueno, ¿y qué estamos viendo acá? Esencialmente una lesión muy, muy chiquitita, que está en este área de que está acá, y la vemos que brilla en esta secuencia, ¿sí? Y vamos a dejar de hablar de brillo, a partir de ahora vamos a hablar de hiperintensidad, cuando hablemos de las otras secuencias, y en el caso de la restricción, de la difusión, vamos a hablar de restricción de la difusión, porque hay algo que no permite una difusión normal de esa agua, que entonces tenemos que ver qué está pasando ahí. Bueno, este paciente lo que tenía es una lesión isquémica en esa zona. Es un paciente que le estamos colocando un stent por un pseudoneurisma, y como complicación hizo una lluvia embólica, tenía algunos pequeños infartitos, pero particularmente tenía un infarto acá. ¿Y cuál es la gravedad de este infarto? Fíjense lo pequeño que es, un infarto prácticamente insignificante. Sin embargo, este paciente cuando se despierta no podía mover la mano. O le costaba, la podía mover, pero había perdido la motricidad fina en su mano. ¿De qué lado será? Bueno, no me quiero separar esa pregunta porque vamos a parar mucho tiempo, pero bueno, acuérdense que la parte motora, la de este lado va a codificar para el lado contralateral. Así que acá tenemos el hemisferio izquierdo, está codificando a la mano derecha. Entonces, bueno, este pequeño infarto en el área de la mano, ven acá está el signo de la omega, esa es la perilla de la mano, el hand knob, que dicen los ingleses, los sajones. Y en esa zona, o sea, ese pequeño infarto tan chiquitito que por ahí, si lo tenía acá adelante, hubiese pasado totalmente desapercibido, no hubiese dejado ningún problema, bueno, justo viene a caer ahí y ese paciente perdió motricidad fina. Y era un paciente que le encantaba jugar al golf y fue a hacer de cuenta que lo apuñalamos con eso, porque cuando le dijimos que probablemente pierda un poco de motricidad fina, se puso como loco porque era lo único que le importaba. No le importaba el pseudoneurisma, creo que no le importaba si tenía un infarto más grande, pero quería su mano para jugar al golf. Bueno, entonces, pero ven qué importante que es diferenciar, porque no es lo mismo que yo le diga a un neurólogo o a alguien que está en la guardia, que me pide un protocolo de stroke o ACV por este paciente, y yo le digo, bueno, tiene un infarto frontal, o tiene un infarto parietal, si le estoy pifiando a la zona. Pero tampoco es lo mismo que le diga, bueno, acierto que es lóbulo frontal, pero tengo que decirle a dónde es. No es lo mismo que le diga frontal a que le diga corteza precentral. Y no es lo mismo que le diga corteza precentral a me parece que está en la zona de la mano. Entonces el otro va a decir, ah, mira cómo sabe esto, porque así realmente el problema está en la mano. Bueno, entonces como vimos esto, esa es la zona de la mano. Y yo les dije que medial a esto va a estar la zona que codifica principalmente para la pierna. Entonces si la lesión estuviese acá en vez de acá, este paciente por ahí tendría un déficit motor en su pierna o en su pie, dependiendo de qué tan grande sea el infarto. Y acá va otra cosa importante, por ahí no lo quería hacer tan extenso con territorios vasculares, porque se mezclan un montón de cosas por ahí, y quiero que por lo menos saquen algunas cosas en limpio. Pero para que ustedes sepan, los territorios vasculares en el cerebro, yo les digo siempre a los residentes que se corta con una regla. Cuando ustedes ven un infarto puro de arteria cerebral anterior, van a ver que el infarto básicamente va a agarrar esta zona acá. Y es cortado con regla. Realmente no es que es un poco difuminado el infarto. No, no. El infarto es un territorio bien estructurado que casi que agarra la circunvolución frontal superior con exclusividad. Pero agarra también a la corteza precentral en esta zona. Entonces, dicho esto, si asocia lo que les dije antes, más un infarto de ahí, podemos asumir que si un paciente tiene un infarto puro de arteria cerebral anterior, el déficit motor que va a tener ese paciente va a ser prácticamente exclusivo de la pierna. ¿Sí? Y eso pasa clínicamente. Ustedes cuando ven un infarto acá, van a ver que ese paciente la única dificultad que va a tener va a ser en su pierna. En su pierna contralateral. O sea que si el infarto estuviera acá, va a ser un déficit en su pierna derecha. Si el infarto está acá, va a tener un problema en la mano. Si el infarto es más abajo, va a tener un problema en la movilidad de la cara. Entonces, eso explica también por qué en un infarto clásico de arteria cerebral media, lo que dicen los sajones es el FAST, que hay que hacer para evaluar a ese paciente, es FAST. La F de face
la A de arm, que se baja el brazo, la S de speech, del habla, y la T del tiempo, que hay que apurarse porque ese paciente, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo neuronas minuto a minuto. Entonces, bueno, así rápidamente vemos por qué es importante conocer la anatomía, porque en base a la anatomía vamos a saber las lesiones que déficit le van a producir a ese paciente. Entonces, bueno, hablamos de un infarto cerebral anterior puro, un déficit del pierna. Si es un infarto cerebral media puro, va a terminar afectando toda esta zona. O sea, la zona que yo dije que se cortaba con regla, va a ser de acá para allá. Entonces va a afectar a toda la corteza precentral que codifica, si se recuerdan el homúnculo, que veíamos acá, un infarto de cerebral media básicamente hace esto, agarra de acá para abajo. Entonces lo que va a terminar haciendo es que ese paciente deja de mover la mano, pierde la movilidad de la cara de un lado, tiene una parálisis facial central, y le va a empezar a costar hablar. ¿Sí? Entonces, mire, fíjense que es fácil que con un poquito de conocimiento anatómico ya tenemos la explicación de por qué un infarto de cerebral media hace eso. Si el infarto no es de cerebral media ni de cerebral anterior, sino que es de ambos, el paciente va a tener el déficit completo, va a tener una hemiplegia completa con brazo y piernas afectados. ¿Sí? Hace poquito, no sé si lo vieron, pero bueno, hubo una noticia de un ex candidato a presidente de Estados Unidos que estaba dando un discurso y está hablando bien y de repente empieza a hablar mal, con incoherencia, y se empieza a ver que se le paraliza la cara. Bueno, ese hombre estaba teniendo un ACV de cerebral media mientras hablaba en un pupitre ahí en público. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren que les dejemos para después al final. Voy a ver cómo vamos con el tiempo. No, estamos más o menos bien. Bueno, no es algo, parece algo sencillo, no hemos visto casi nada y sin embargo es muy importante con que ustedes sepan esto, ya tienen una gran parte de la anatomía cerebral adentro. Bueno, y lo que nos estábamos dejando de lado, algo que es muy importante, es la cara medial, porque les va a pasar que por ahí el paciente tiene un infarto, una lesión, que ustedes la identifican como frontal o parietal, pero no coincide con nada de lo que vimos recién. No es ni precentral, no es giro frontal superior, no está en la parte orbital, y ahí entran en duda a dónde estamos, qué estamos viendo. Bueno, entonces sepan que en la línea media tenemos el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso que a su vez está dividido en partes, para ustedes también eso es importante a la hora de mencionar el cuerpo calloso, es bueno que ustedes sepan las 4 partes que tiene el cuerpo calloso, porque no es lo mismo las lesiones en cada una de esas estructuras, y no es lo mismo las enfermedades que las producen. No es lo mismo una lesión en el esplenio del cuerpo calloso, que hay un montón de cosas muy puntuales que afectan al esplenio, a que la lesión esté en el tronco, en el genu o en el rostrum. ¿Sí? Esa es la división. Esplenio del cuerpo calloso, el cuerpo tronco del cuerpo calloso, el genu, ¿sí? Esta rodilla de la parte anterior, y el rostrum, que es este piquito finito del cuerpo calloso. Bueno, pero bueno, esencialmente sepan que acá está el cuerpo calloso con esas 4 partes, y por encima del cuerpo calloso, dividido por la cisura pericallosa, está la circunvolución o el giro del cíngulo, ¿sí? Que abarca al lóbulo frontal y al parietal, ¿sí? Y esa es una parte que por ahí cuando lo vemos en un corte sagital vamos a estar viendo el cerebro y no corresponde a ninguna de las estructuras que vimos antes, ¿sí? Y después, bueno, en la parte temporal, en la parte media, vamos a tener todo lo que es la amígdala, el hipocampo, el giro hipocampal y todas las estructuras de la parte temporal medial. Que tenía una foto, no sé si la... Sí, bueno, acá ahí la vamos a ver. Bueno. Y bueno, volvemos a la parte lateral ahora. Por ahí esto, digamos, es una zona donde asienta menos patología, pero sí es importante que conozcan esto, el giro o la circulación del cíngulo. Bueno, y acá vamos a otra parte que es importante conocer, y por qué es importante conocerla, porque también un pequeño infarto acá puede ser devastador. Obviamente que si tenemos un infarto extenso de cerebral media, por ahí no hay mucho misterio, está todo afectado, entonces el déficit va a ser completo de todo lo que involucre. Pero muchas veces vamos a tener que el paciente, un caso muy, muy común es el paciente con fibrilación auricular, paciente añoso, fibrilación auricular, que por algún motivo suspende la antiagregación. Y es lo más común. Apenas suspende la antiagregación, hace un infarto. Y no necesariamente ese infarto tiene que ser un infarto masivo, un bloqueo de la rama cerebral media o cerebral anterior o la carótida interna en sus ramas grandes. Muchas veces son pequeños infartos embólicos que afectan pequeños sectores corticales, digo, córticos subcorticales. Entonces acá es importante que conozcamos otra región, ¿sí? Entonces acá es importante que sepamos dividir
a la cisoria de Silvio, cómo reconocer la cisoria de Silvio, porque eso va a dividir parietal, temporal y frontal. Y lo importante es que reconozcan algunas de las cosas que yo les mencioné al principio. Yo les mencionaba la zona opercular, o el opérculo frontal, que básicamente es el sector que está bien inferior y bien lateral, ¿sí? Un poquito por delante de la corteza precentral, que es esta gran área que está acá, y esa es el área de Broca. Seguramente en la facu en algún momento lo han estudiado, no sé si, están todos, si se acuerdan o no, pero bueno, si no vayan y vuelvan a leer, qué es el área de Broca, y así repasan un poquito. Y acá atrás tenemos el área de Wernicke. Rápidamente, son áreas que intervienen en el lenguaje, ¿sí? El área de Broca esencialmente corresponde al área motora del lenguaje, y el área de Wernicke es el área sensorial y sensitiva del lenguaje, ¿sí? Y después tenemos, entre ellos dos, el fascículo arqueado, que es un fascículo de comunicación que permite que estas dos áreas actúen en conjunto, ¿sí? Entonces tenemos el área sensitiva y el área motora, que nos permite que nosotros procesamos el lenguaje, comprendamos el lenguaje y podamos hablar, ¿sí? Mecánicamente generar un sonido, una palabra, y a su vez, esto se tiene que comunicar con esto para que esa palabra que nosotros generemos tenga sentido, ¿sí? Entonces después ustedes lean, si quieren cuando termine la clase, área de Broca, área de Wernicke, y qué pasa con la fascia de Broca y qué pasa con la fascia de Wernicke. Supongamos que el paciente, en vez de hacer un infarto, como vimos antes, en el área de la mano, hace un infarto acá, ese paciente va a tener mucha dificultad para expresar el lenguaje. Lo que logre expresar va a tener sentido y va a ser coherente, pero va a ser un discurso muy dificultoso porque va a tener dificultad en la parte motora del habla. En cambio, la fascia de Wernicke, esencialmente lo que va a ocurrir es que ese paciente puede hablar perfecto, pero no va a ser muy conectado a ese discurso, porque ha perdido la parte del entendimiento del lenguaje. Entonces va a hablar mucho, por ahí rápido, el paciente va a querer decir un montón de cosas y no va a tener ningún sentido de lo que dice, ¿sí? Y después tenemos una fascia mixta, que es cuando el infarto, la lesión, el tumor, lo que sea, asienta en la zona intermedia y compromete al fascículo arqueado, digamos, al área que comunica entre estas dos. Entonces, el problema ahí va a ser que ese paciente va a perder la comunicación entre las dos áreas y va a generar esa fascia mixta. Bueno, entonces, para que ustedes ubiquen el área de Wernicke, básicamente está acá en la circunvolución supramarginal, entre la circunvolución supramarginal y la circunvolución temporal superior. Entonces, si yo busco un lóbulo temporal, ubico a la circunvolución temporal superior, me voy hacia la parte bien posterior, hasta el final de la cisoria de Silvio, y ahí voy a tener el área esperable donde vamos a encontrar a Wernicke, ¿sí? Muy importante, porque muchas veces se van a topar con que el paciente tiene una lesión, ya sea tumor, o una contusión hemorrágica, lo que sea, o un infarto. No es lo mismo que ustedes le digan al médico, bueno, mira, es el área temporal, es la circunvolución temporal media. Así que, bueno, por suerte, probablemente no tenga ningún déficit del habla. Que usted le diga, no, tiene un infarto en el área de Wernicke, a menos que ese paciente logre rehabilitar muy bien esa zona, que no es tan sencillo, digamos, si el infarto fue grande en esa región, muy probablemente el paciente quede con esa fascia, o al menos un grado de esa fascia en forma permanente. Y por delante del área de Wernicke, una vez que identificamos eso, más en la parte media, vamos a tener la corteza auditiva, ¿sí? Bueno, y viéndolo de vuelta por debajo del cerebro, antes vimos por debajo y nos abocamos a la parte central con el giro recto, el surco olfatorio, van a ver el bulbo olfatorio ahí por debajo del lóbulo frontal. Si nos vamos para atrás, vamos a tener el lóbulo temporal, ¿sí? Con algunas estructuras que son importantes que ustedes conozcan, como el uncus, que es la parte más medial y anterior del lóbulo temporal, ¿sí? Y fíjense, tenemos, en el medio vamos a tener la amígdala, el hipocampo, después todo esto largo que está acá, que es el giro hipocampal, el giro temporal medial, pero es occipito temporal, porque estamos ya en la cara inferior, para no confundirlo con el otro, y después el occipito temporal lateral. Tenemos el medial y el lateral, ¿sí? Por ahí es más difícil hacer esta diferenciación, pero sí por lo menos van a tener que aprender a diferenciar el giro parahipocampal, que tampoco hay mucha ciencia, es el que está al lado del hipocampo, ¿sí? Lateral al hipocampo. Bueno. Y después, en el lóbulo occipital, vamos a tener un giro lingual
acá en la parte medial, y después en la parte bien posterior del occipital vamos a tener la corteza visual. A ver. Pensé que estaba esa imagen, pero bueno, básicamente tenemos el área visual primaria que está bien acá atrás, ¿sí? Es el área donde está la parte motora que codifica para todo lo que observamos, y después las áreas visuales accesorias un poquito más arriba. Pero entonces también vamos a saber que si una lesión compromete al sector bien posterior del lóbulo occipital, va a terminar con algún defecto campimétrico de ese paciente, ¿sí? Y dependiendo de qué zona haya agarrado, vamos a ver si ese paciente termina con una hemianopsia, una cuadrantopsia, depende de qué tan grande sea la lesión que comprometa a esa región. Bueno, entonces yo creo que ya les he hecho un lío bárbaro con 10.000 esquemas, 10.000 fotitos, y por ahí ustedes están diciendo, qué cantidad de cosas que me dijo, cómo vamos a hacer para acordarnos de todo esto. Pero bueno, vamos a tratar de agarrar algunos ejemplos y evaluar. Ahí ya comparto la pantalla, vamos a evaluar algunos casos. Denme un segundito. No sé por qué se me cerró acá. Entonces, bueno, vamos a agarrar un paciente cualquiera, aleatorio, y vamos a tratar de encontrar algunas de estas estructuras. Y después vamos a ver algunos pacientes con patología que vamos a tratar de ver si identificamos las estructuras. Bueno, entonces ahora los voy a llevar conmigo. Hagamos de cuenta que están sentados conmigo en la sala de informes. Y nos dicen, bueno, tenemos que ver a este paciente. Un segundo, no sé por qué no me está abriendo. Ahí está, ahí creo que me está dejando compartir. Ahí lo pueden ver a la imagen. Estamos viendo parte de un cráneo. Sí, se ve, bro. Perfecto, bueno, listo. Entonces, bueno, acabo de abrir esta imagen y lo primero que me topo es con esta imagen sagital. ¿Sí? Esto es una imagen, es una resonancia magnética del cerebro en un corte sagital, para que empecemos a hablar con propiedades, ¿sí? En cortes sagitales. Bueno, y hago un barrido y entonces estoy tratando de empezar a poner todo eso que vimos recién en esquémicas, aplicarlo a esto tridimensional, que a su vez lo estamos viendo bidimensional. Entonces, bueno, lo importante es hacer este barrido y empezar a tratar de identificar las estructuras. Bueno, empecemos bien por la parte exterior, ¿sí? Yo hago un primer barrido inicial y hay un surco que fácil salta a la vista, que es este surco que está acá, ¿sí? Ese es el surco, uno de los surcos más grandes que tenemos, que es la cisura de Silvio, el surco de Silvio, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta cisura acá, ¿la ven ahí? Importante que la reconozcan, y a su vez es bastante fácil, porque fíjense que en esta zona, el lóbulo temporal abomba un poquito hacia adelante y hacia abajo, y el lóbulo frontal hacia adelante, pero más hacia arriba. Entonces ya lo vemos que estos dos se diferencian entre sí. Entonces es fácil delimitamos uno de otro. Creo que en eso no van a tener ningún problema delimitar uno de otro. Y fíjense el tamaño que tiene este surco, aún en esta paciente que es una mujer joven de 39 años. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos cisura de Silvio identificada. Si me voy bien para el costado, ya voy a identificar los otros dos surcos temporales, el superior y el medial que tenemos acá, el superior y el medio, o superior e inferior, si les quieren decir, no hay problema. Y tenemos entonces delimitada la circunvolución temporal superior, media e inferior. Entonces fíjense, yo en esta paciente, vean hasta dónde llega la cisura de Silvio. Entonces yo en esta paciente yo ya puedo decir un montón de cosas. Puedo decir que acá tiene el giro supramarginal, que acá probablemente tenga el área de Wernicke, que en esta región yo esperaría encontrar el área auditiva. Entonces yo ya, con ese pequeño pantallazo ya identifiqué un montón de estructuras importantes. Y yo puedo saber que si la lesión compromete alguna de esas estructuras, yo ya le puedo anticipar al médico que probablemente esa lesión o genere afasia, o si lo llegan a tener que operar o por un tumor, que tengan cuidado de esa zona, o habrá que hacer un estudio funcional previo para ver realmente dónde está el área sensitiva del lenguaje, o por lo menos saber que si uno tiene que resecar una lesión de esa zona, va a quedar con un déficit, ¿sí? Bueno, entonces, Wernicke probablemente esté por acá, el área auditiva lo más probable es que esté por acá, y teníamos acá la cisura de Silvio, y por arriba de esto está la parte parietal acá, y frontal de acá para adelante. Y yo les había dicho que la parte inferior y más posterior, ahí entre la precentral y el resto del cerebro, tenemos la zona opercular frontal. Y en esta zona opercular es donde yo espero encontrar al área de Broca. Entonces fíjense que fácil, ¿no? Una imagen solita del cerebro que estamos viendo acá,
identificamos un montón de estructuras simplemente habiendo identificado primero a la cisura de Silvio. En base a eso yo tengo opérculo frontal, circunvolución temporal superior, y ya con esas dos cosas tengo toda el área que compromete al lenguaje identificada. ¿Sí? Entonces tenemos área de Broca, el fascículo intermedio que comunica las dos, que entra en esta zona, y el área de Wernicke, que probablemente esté por acá. Entonces, bueno, fíjense que parece complicado, pero cuando uno lo empieza a buscar, no es tan difícil. Entonces, identificamos la cisura de Silvio y ya tenemos un montón de cosas identificadas. Bueno, después fíjense en este corte medial, vamos a tener de vuelta cuerpo calloso, acá, con el con el rostrum, que es el piquito, el genu, que es la parte más anterior, el tronco, que es la parte media, y el esplenio del cuerpo calloso, que suele ser una de las partes más grandes. Bueno, y fíjense que normalmente el cuerpo calloso suele hacer como una pequeña muesca acá, o es una zona donde hay menos haces de comunicación. Acá hay un montón, y acá está todo el resto. ¿Sí? Esto es normal para que sepan que hay una pequeña muesca ahí, casi siempre lo vemos. Bueno, ya vamos a ir a pasar una imagen axial para identificar algunas de las otras cosas. Fíjense, una de las cosas que vimos también en el esquema, teníamos el cuerpo calloso, la cisura pericallosa, y por arriba de eso tenemos, ¿se acuerdan cuál era este? Por lo menos contéstese para ustedes mismos, que era la circunvolución o el giro del cíngulo. Es grande y abarca frontal y parietal, todo para acá atrás. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que aparece acá, que por ahí en el esquema no se lo veía tan fácil, eso se lo ve más fácil en el cerebro que en el esquema, fíjense la cisura parieto-occipital acá. Fíjense que es bastante fácil de identificar, porque es bastante constante en su dirección, que es ese surquito que está acá. Y eso nos va a dividir occipital de parietal. Y eso lo veo, esto sí que es un error muy, muy, muy común en los informes. Ustedes están viendo cortes axiales, la lesión está por acá, por esta zona, y ustedes dicen, pasan el informe, tiene una contusión o una hemorragia subaracnoidea en la parte parietal. Y por ahí después, porque lo ven en el axial, ¿no? Es como que por ahí ven en el axial, se excitan con los hallazgos, ven un montón de cosas, pasan el informe, pero nunca se pusieron a comparar uno con otro. Y por ahí cuando ustedes comparaban, veía que en realidad eso que ustedes creían que era parietal es occipital. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver una imagen axial con una imagen sagital. Entonces, bueno, si bien son secuencias diferentes, no importa. Vamos a ver, porque por ejemplo pasa que están informando, supongamos que este paciente, acá, ¿ven? Hay un pequeño foquito hiperintenso ahí en esta secuencia que se llama secuencia FLAIR. Bueno, ahí hay un foquito. Entonces, muy comúnmente te van a decir, bueno, frontal acá adelante, parietal acá atrás, es una lesión parietal posterior y hacen toda la descripción perfecta. Ahora, si ustedes ven este puntito acá, en realidad no corresponde a parietal. Fíjense que ya superamos la cisura parieto-occipital, entonces esa es una lesión occipital. Probablemente en esa región una lesión de ese tamaño no traiga ningún problema. Pero es importante que ustedes sean más precisos a la hora de describir. Y fíjense que no es difícil. Simplemente tienen que ver el axial y no asumir las cosas, sino realmente verlas y chequearlas con las cosas que yo les he dado hoy con un pequeño número de esquemas. Porque fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho es no ver más de 10 diapositivas con esquemas y después pasar al cerebro y tratar de aplicar eso a la anatomía tridimensional de este paciente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, importante no confundir parietal con occipital porque es muy diferente la patología, digamos, la clínica y las implicancias para ese paciente en uno o en otro. ¿Sí? Bueno, otra cosa que es importante por ahí, que les puede pasar mucho en la guardia, por ahí cuando le hacen un estudio, y ustedes lo ven raro el cerebro. Si lo ven raro y no lo ven como están acostumbrados a verlo, siempre chequeen esto que está acá, esta línea, para que ustedes sepan cómo se planificó ese estudio, porque muchas veces se van a topar con que el paciente tenía la cabeza en posición rara y que no lo dejaron que la planificación sea automática y no ajustó como debía ser. Entonces por ahí ustedes están viendo las cosas muy raras, pero en realidad porque está mal angulada la imagen. Entonces eso es algo que también tengan en cuenta. Si les parece muy raro, siempre miren en otro plano. Pero esto es algo que yo les digo siempre a los residentes, por lo menos los que tengo cerca, es que traten de siempre, siempre, siempre ver todos los hallazgos en 3 planos. Porque por ahí los veo, están en el axial y están 3 horas tratando de definir, che, ¿qué te parece esa lesión? ¿Te parece algo? ¿Te parece que puede ser algo o no? ¿Te parece que es en tal lugar o no? Y yo le digo, hace 3 horas que estás viendo el axial. ¿Por qué mirás el axial al lado del sagital? Por lo general, aunque sea en esta pantalla chiquita que tenemos acá, se puede ver las 2 imágenes juntas. Entonces eso es muy importante. No se queden con una sola imagen, porque se van a perder un montón de información.
y por ahí están pensando en lesiones parietales y lesiones occipital, o por ahí no saben qué es, y cuando lo ven acá se dan cuenta, ah, no, mira, en realidad era un artefacto. Pasa que en el axial me confundía y en el sagital era evidente. Bueno, tenemos esa herramienta hoy, tenemos imágenes sagitales, tenemos imágenes axiales, coronales, podemos reconstruir oblicuos, así que traten de siempre ver todos los planos, no se queden con una sola cosa. Bueno, o sea, identifíquenlo por ahí, si les resulta más fácil verlo en el axial, vean todo en el axial, pero después, cuando una vez que identificaron los problemas, acompáñenlos de las otras imágenes. Bueno, entonces vamos tratamos de enfocarnos en esta imagen axial. Y vamos a tratar de ver anatomía del paciente. Nunca vi a esta paciente previamente, y sin embargo ya rápidamente pude identificar cuál es frontal, cuál es parietal, y fíjense qué fácil que es. Y esta es una paciente joven, en un paciente añoso, que los surcos suelen ser un poquito más prominentes, es todavía más fácil a veces. Pero bueno, fíjense, este corte acá es el mismo corte de los esquemas, para que vean que los esquemas no salen de la cabeza de algún creativo, sino que es basado en la anatomía de los pacientes. Fíjense, en este simple corte tenemos identificada la perilla de la mano, el signo del omega, este que está acá, ¿sí? Entonces yo ya sé directamente cuál es el lóbulo frontal, que es este que está acá adelante, sé qué parte es parietal, sé que en esta zona va a estar el área que codifica para la mano de esta paciente, en esta zona va a estar la parte del torso y la pierna, la parte superior de la pierna, más hacia abajo va a estar más el pie, y acá tengo el surco precentral, perdón, el surco precentral es este es el surco frontal superior. Entonces ya en esta sola imagen tengo circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución precentral, circunvolución postcentral. ¿Ven? Por ahí al principio era difícil, parecía un laberinto, un rompecabezas, pero si ustedes aprenden a reconocer rápidamente la cisura de Silvio y la cisura de Rolando, que es esta que está acá, que es la central, ya tienen gran parte de la anatomía resuelta. Y la anatomía importante por ahí, la que ustedes van a necesitar para poder pasar un informe preciso en las primeras etapas cuando ustedes estén de guardia, ya lo tienen con saber esas solo dos cositas. Y fíjense que no es difícil de distinguir, de interpretar. Vamos para arriba, a ver, empecemos de cero. Tenemos a este paciente acá, me voy desde arriba del todo. Sé que en la parte de más arriba probablemente haya mucho lóbulo frontal, pero bueno, yo cuando empiezo a bajar, empiezo a tratar de ver. A ver, bueno, mira, acá estoy viendo un surco. Un surco que tiene una dirección bastante, digamos, podemos decir, tiene un sentido antero-posterior, que es parecido a lo que nos mostraron en el esquema del profe de ese lóbulo frontal. Bueno, este capaz que sea el frontal superior. Fíjense que a la circunvolución frontal superior es bastante fácil de ubicarla. Es la que está en la parte más arriba y la parte más medial. O sea que esta la van a identificar prácticamente siempre. Una vez que identifiquen esta circunvolución, lateral a esto va a estar sí o sí el surco frontal superior. Lateral a eso, la circunvolución frontal media. Esto va a llegar a eso que a algunos le habían puesto el signo de la T, porque se va a topar con esta circunvolución, que es la precentral, ¿ven? Y ya cambia el sentido, deja de ser horizontal o antero-posterior y pasa a ser vertical, como lo vimos en el esquema, o en este sentido tiene una dirección más transversal, por lo menos en esta imagen. Bueno, y fíjense, en esta imagen sola ya tienen un montón de información, y esencialmente ustedes ya pueden saber si la lesión que tiene el paciente va a comprometer o no la mano, la pierna, el torso, o si está más abajo, si va a comprometer parte de la cara. Entonces fíjense, por ahí parece un lío, pero una vez que lo empiezan a ver, es bastante más sencillo segmentar a los lóbulos de lo que uno cree. Por ahí el cerebro es un poco que asusta, por lo menos a los residentes que tengo cerca, siempre cuando les empiezo a hablar de esto, se ponen, no, esto es imposible, es una locura. Y en realidad, si uno lo va agarrando por partes, ve que no es tan difícil. Bueno, como que ustedes sepan esa parte de la anatomía, ya créanme que tienen gran parte de la anatomía adentro. Bueno, y después otra cosa que es importante, por ahí no lo puse en los esquemas porque me quería abocar a esa segmentación que es lo más difícil. Por ahí este corte es un corte también súper importante, pero por ahí esto es lo que ya todos más o menos saben, entonces por ahí no me quise detener tanto en esto, sino quería hacer más hincapié en lo otro. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso acá. Este es un corte muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este corte que está acá podemos ver un montón de cosas. Entre ellas, esto que está acá, ¿sí? Bueno, que tenemos acá la cisura de Silvio, en axial, la que vimos antes. Y medial a la cisura de Silvio vamos a tener esta corteza que está acá, que es la corteza insular. Entonces eso es importante. La corteza insular está tapada por la región opercular del lóbulo frontal. Hay gente que también menciona el opérculo parietal y el opérculo temporal, como rodeando esta zona, ¿sí? Rodeando a la ínsula, tapándola. Ven que está como esto,
está por delante, como cubriendo, protegiendo desde afuera hacia adentro a la ínsula. Bueno, entonces eso es más corteza, la región insular. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en algunos infartos tempranos de cerebral media, la región insular es la corteza que primero se afecta, ¿sí? En un infarto de cerebral media. Entonces, por eso es importante conocerla a la región insular también, identificarla. Bueno, si nos vamos un poquito más al medio, digamos, si nos vamos yendo medial, de esta corteza insular tenemos un área de sustancia blanca que es la cápsula extrema, una pequeña bandeleta de sustancia gris, que es el claustro, después tenemos la cápsula externa, el núcleo lenticular y la cápsula interna. ¿Sí? Entonces hay una cápsula externa y una cápsula interna, hay una cápsula extrema también, pero es difícil reconocerla en las imágenes, entonces con que sepan, o con que no se olviden de que hay una cápsula externa y una interna, y ustedes detallan dónde se ubica la lesión, también eso les va a ayudar mucho. Entonces ustedes, no es lo mismo que me digan que el paciente tiene una lesión en el núcleo lenticular, a que me digan la lesión está en la cápsula externa, o en la cápsula interna. Y no es lo mismo que me digan que está en la cápsula interna, a que me digan está en el brazo anterior o en el brazo posterior. Muy, muy diferente la clínica. ¿Y por qué es importante? Yo les digo, correlacionar la anatomía con lo funcional. Porque ustedes tienen que tratar de entender que una lesión acá no es lo mismo que una lesión acá. Y estamos hablando de 1 centímetro de distancia por ahí. Por eso es importante que ustedes entiendan cuál es la función. ¿Y cuál es la función? Volvamos acá arriba, corteza precentral, área de la mano, área de la pierna, área de la cara. Todos estos haces, ¿sí? Todos esos axones que salen de estos núcleos que tenemos acá en la corteza, ¿sí? Van a bajar. Van a bajar en paquetes, se van a distribuir en haces. ¿Sí? Esos haces son los haces córtico-espinales, porque van de la corteza a la médula espinal para inervar toda la parte inferior. Recordemos, tenemos la mano y la pierna, esto tiene que ir de acá hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué recorrido va a hacer esto? Viene por acá, baja por el centro semioval, que se le llama la sustancia blanca cuando estamos acá arriba. Cuando llegamos al nivel de los ventrículos laterales, pasa a llamarse la corona radiada. Ese haz córtico-espinal entonces va a pasar centro semioval, corona radiada, y se va a ir empaquetando en lugares cada vez más pequeñitos. Y va a pasar por un desfiladero chiquitito, que es la cápsula interna, en la parte posterior. Entonces, fíjese qué importante, un pequeño infarto acá puede ser devastador, porque ese mismo pequeño infarto que tenía el paciente en la mano, el que les mostré el ejemplo, que le tenía acá, le va a generar un problema de la mano. Ahora, ese mismo pequeño infarto lo tiene en la cápsula interna, en la parte posterior, y el paciente puede quedar hemipléjico, completo, ¿sí? Porque toda la información se empaquetó y pasó por ahí. ¿Sí? Entonces, bien, ¿por qué es importante conocer las estructuras? Bueno, ¿qué otra cosa nos delimita la cápsula interna? Esto que está acá, que es la cabeza del núcleo caudado. ¿Sí? El núcleo caudado es un núcleo que va por la parte lateral y ligeramente inferior del ventrículo lateral, entonces ustedes lo van a ver siempre que está lateral y un poquito inferior al ventrículo lateral, que es este. ¿Sí? Entonces acá tenemos, en la parte anterior tenemos a la cabeza. Si me empiezo a ir para arriba, vamos a ver el cuerpo, y el cuerpo se va haciendo cada vez más pequeño, y en la parte acá inferior, por delante y lateral, a la parte atrial del ventrículo lateral, vamos a encontrarnos con la cola del núcleo caudado, que muchas veces la podemos ver, pero a veces es difícil porque es muy, muy pequeñita. Sin duda es más fácil verla a la cabeza. Y la patología sienta mucho más frecuentemente en la cabeza porque tiene mayor superficie también. Bueno, y la otra estructura que delimita esa cápsula interna es esta estructura que está acá, que la vimos en uno de los esquemas en forma sagital al principio, que son los tálamos. ¿Sí? Tálamo izquierdo, tálamo derecho, y esto que ustedes ven acá, que es un puente entre ambos, que es la masa intermedia, que es la comisura que comunica a los dos tálamos. Si me voy un poquito más atrás, tenemos esta estructura que está acá, que es algo que ya vimos recién en la parte sagital, que es el esplenio del cuerpo calloso. O sea, fíjense la cantidad de cosas que podemos ver. Y acá tenemos el genu del cuerpo calloso, ¿ven? Esplenio, genu, cuerpo calloso. Si no me creen, o piensan que les estoy diciendo cosas descabelladas, vamos a volver a la primera imagen, a ver. ¿A dónde se me fue? No, ese. Acá está. Bueno, vuelvo a esta primera imagen que les mostraba antes, y fíjense, como si yo hago un corte acá, vemos que efectivamente pasa por el genu del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso. Así que ven, es bastante fácil en realidad, si ustedes piensan. Yo les digo, ¿qué estructura es esta? Lo único que tienen que hacer es seguir para dónde va y para dónde va.
¿Y qué señal tiene? Tiene señal igual que la sustancia blanca, entonces definitivamente es sustancia blanca que comunica con sustancia blanca. ¿Quién hace eso en el cerebro? El cuerpo calloso. ¿Mm? ¿Quién hace eso en esta región acá? La masa intermedia comunicando los tálamos. Bueno, y si nos vamos un poquito para abajo de este corte, tenemos lo que es el tronco cerebral. Y el tronco cerebral tiene tres elementos distintivos, que son el mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, ahí está el acueducto cerebral, ya entrando al cuarto ventrículo. Teníamos acá, habíamos visto recién los ventrículos laterales. Vamos a abocarnos al axial de vuelta. En esta parte de acá, fíjense que está un poquito por debajo y entre medio de los tálamos, que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica hacia abajo con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. Entonces eso es importante reconocer el acueducto cerebral dentro del mesencéfalo. Y el mesencéfalo tiene los pedúnculos cerebrales y después toda la parte posterior con la placa tectal, los colículos, todo el resto del mesencéfalo. Y si vamos bajando, nos vamos a encontrar con la protuberancia. ¿Sí? Yo les digo una forma fácil de identificar a la protuberancia, es a través de los pedúnculos cerebelosos. Recién mencioné a los pedúnculos cerebrales, que son estos que están acá, que comunican el tronco con el cerebro, pero después tenemos al tronco que se comunica también con el cerebelo. Entonces el tronco se comunica a través de 2 pedúnculos con el cerebro y a través de 6 pedúnculos con el cerebelo. Entonces esencialmente va a haber un pedúnculo por cada una de las estructuras que mencioné. Entonces, por ahí unos que son difíciles de ver, que son estos que alcanzamos a ver acá, que ya lo vamos a ver en la parte sagital, se verían un poquito más fácil. Volvemos a abrir la imagen sagital para evaluar esta parte. Y fíjense, vamos de vuelta a la línea media. Bueno, mesencéfalo, que es este que está acá, o sea, vamos subiendo, ¿ven? De vuelta. Los pedúnculos cerebrales, corresponden a esta zona que está acá, que es el mesencéfalo. Esta estructura que hace la pancita, que protruye, es la protuberancia. Protuberancia. El mesencéfalo, fíjense que este plano que está acá, de acá hacia el cerebelo, se une a través de ese pequeñísimo puente que es el pedúnculo cerebral superior. Y en el axial también van a poder identificar, a veces no tan fácil, pero hay otro muy chiquitito que es el que comunica al bulbo con el cerebelo. Entonces, esencialmente tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo, cada uno con su pedúnculo cerebeloso, superior, medio e inferior. Muy sencillo. También, cuando uno empieza a describir anatómicamente y pone que la lesión afecta al pedúnculo cerebeloso medio, yo veo por ahí que el residente que me está viendo dice, ¿cómo sabe tanto? Y en realidad no es saber tanto, es simplemente conocer las estructuras, saber que cada uno se comunica con el cerebelo, y después los nombres son fáciles. El de más arriba es el superior, el medio es el medio, y el inferior es el inferior. Entonces por ahí parece que saben un montón, pero en realidad es algo sencillo de aplicar. Pedúnculo cerebeloso superior. Y después vamos a ver un gran pedúnculo, que está, ven, este está bastante en la línea, más cerca de la línea media, el cerebeloso superior. Pero al medio no lo estamos viendo. El medio lo vemos recién acá a los costados. Porque el medio es un pedúnculo enorme. Es el pedúnculo que une la protuberancia con el cerebelo. Entonces tenemos protuberancia acá, hemisferio cerebeloso izquierdo, hemisferio cerebeloso derecho, el vermis, y estos dos grandes puentes, este y este, que comunican al tronco con el cerebelo, más precisamente la protuberancia con el cerebelo, y es el pedúnculo cerebeloso medio. Importante, porque hay un montón de patología que puede afectar al cerebelo, a la protuberancia o exclusivamente al pedúnculo. Entonces es importante porque la clínica va a ir variando. No es lo mismo que a un neurólogo ustedes le informen con esa precisión a que le digan, no, el paciente tiene una lesión en el cerebelo. Y por ahí veo algo muy común. Usted, por ahí a la hora de informar, ya sea en el cerebro, ya sea en el abdomen, en el tórax, por ahí lo primero que uno dice, oh, bueno, identifiqué que la lesión está en el pulmón o en el hígado. Pero eso, hoy en día, cualquiera que ve las imágenes va a saber eso que ustedes le dijeron antes de que ustedes lo vean. Entonces, el médico que les pide el estudio no quiere que ustedes le digan, veo una lesión en el hígado. Capaz que ni siquiera quiere que le digan, veo una lesión en el hígado en el lóbulo izquierdo. No, van a querer mucha más precisión que esa. El médico va a querer, no, ¿en qué segmento está? ¿Segmento 6, 5, 7? ¿Cuál? Y dentro del 7, que es enorme, la lesión está en el centro, subcapsular, adyacente a un vasito. Todas esas cosas son importantes que ustedes mencionen. Y en el cerebro no es distinto que el resto del cuerpo. Por ahí está todo empaquetado en una zona mucho más pequeña, pero es lo mismo. Ustedes tienen que tratar de ser lo más preciso posible para brindar la información de calidad al médico que les pidió el estudio.
Si yo a un neurólogo le informo que el paciente tiene un infarto frontal, se me va a reír cuando lee el informe y nunca más me va a mandar un paciente, porque él ya sabía que tiene una lesión frontal. Lo que quiere saber es qué tipo de lesión es, a dónde está ubicada, qué zona compromete, qué zona no compromete. Eso también es importante. Por ahí el hallazgo positivo, pero a veces remarcarle al médico, por ahí la lesión es frontal y no sé exactamente qué área involucra o involucra varias áreas. Pero sí le puedo mencionar que está en la parte anterior y que no compromete a la circunvolución pericentral, por ejemplo. Entonces, eso es importante y creo que ustedes tienen que apuntar a eso cuando estudien anatomía. Y yo le digo siempre a los chicos de primer año que traten de afianzarse muy bien en la anatomía normal. Les digo que aprovechen la guardia, que es tan difícil, para aprender anatomía. Porque un montón de veces le van a pedir estudios que son normales. Y la respuesta normal, que a todos nos pasa, estamos cansados, no queremos saber más nada, normal, listo, lo vi rápido, no vi nada y me voy a dormir. Pero por ahí está bueno, si tienen un tiempito y les quedan algunas neuronas despiertas, que revisen esas imágenes y digan, bueno, a ver, me pidieron el informe porque el paciente tuvo un golpe frontal. Bueno, no le veo nada frontal, no le veo nada posterior, listo. Me quedo tranquilo que no tiene nada traumático, paso el informe, pero después me quedo un tiempo y digo, bueno, voy a ver cómo se ve eso que me dijo, que estamos viendo ahí, el uncus temporal. ¿Qué es el uncus temporal? Bueno, acá lo estamos viendo. Ya llegamos acá al lóbulo temporal, tenemos la parte medial y anterior del lóbulo temporal que les dije recién, que es esta que está acá. Ese extremo medial del lóbulo temporal es el uncus. ¿Y en qué radica la importancia por ahí? ¿Por qué tienen que evaluarlo el uncus? Porque ante la patología que produce efecto de masa, ya sea un tumor o un traumatismo o un sangrado que genere presión sobre el cerebro, esta es una de las cosas a las que le van a tener que prestar atención. Si hay o no herniación del uncus. Si la presión está haciendo que este lóbulo temporal se hernie hacia la parte medial. Porque el efecto de masa y las herniaciones en el cerebro nos van a dictar pronóstico de ese paciente. Una lesión que produzca un desplazamiento de la línea media, acá a nivel supratentorial, de más de 10 milímetros, en instauración aguda, por ejemplo, hablemos de un paciente que tuvo una hemorragia, ya sea traumática o hipertensiva, elijan lo que quieran. O un hematoma epidural. Vamos a cuenta un hematoma epidural, que es la urgencia máxima que ustedes van a tener en el cerebro. Ven una fractura, ven un hematoma epidural y ven un efecto de masa. Si ese efecto de masa es más de 10 milímetros, ustedes ya tienen que saber que eso es de grave, pasó a gravísimo, y que ese paciente corre riesgo de la vida. ¿Por qué? Porque puede empezar a haber herniaciones. ¿Qué herniaciones? Puede herniarse el parénquima, el lóbulo frontal y el parietal hacia el otro lado, por debajo de la hoz del cerebro, ¿sí? Es una hernia subfalcina, y al hacer eso puede comprimir a las arterias cerebrales anteriores y hacer un infarto de cerebral anterior, y el paciente que va a tener, respóndanse ustedes mismos en su cabeza, va a tener un infarto que compromete a la pierna, ¿sí? Cerebral anterior, la pierna del lado que le corresponde. Si ese efecto de masa persiste y empieza a comprimir a la arteria cerebral media, va a ser un infarto en territorio de la arteria cerebral media, con un déficit que le va a afectar probablemente la cara y el brazo, ¿sí? Todas las partes que vimos antes de ese homúnculo. Y si el uncus se empieza a herniar, va a también tener ese efecto sobre la arteria, pero a su vez puede empezar a empujar el tronco. Entonces ahí tenemos que ver otra cosa, que lo vamos a ver acá en el sagital, si hay una herniación transtentorial, que puede ser descendente o ascendente. Tenemos la tienda del cerebelo acá, que separa el occipital del cerebelo, muy fácil de identificar, y a veces tenemos efecto de masa de acá abajo para arriba, que hace que el cerebelo suba y comprima acá arriba, o al revés, lo más común que el cerebro baje y comprima el tronco. ¿Sí? Bueno. Por ahí me voy un poco por las ramas, pero quiero que entiendan por qué son importantes estas cuestiones. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos, así que les voy a exprimir el cerebro lo poco que les queda para que después se los expriman un poquito más en el recuperatorio. No sé si lo vimos recién, pero bueno, en el medio de los dos hemisferios cerebelosos hay una estructura acá bien medial, que es el vermis cerebeloso, ¿sí? Que está entre medio de los dos. Acá en la parte inferior podemos ver entre el bulbo y el cerebelo los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ven que no hay mucha ciencia, tienen que saber qué estructura es esta, qué estructura es esta, hay un puente entre los dos, comunica una cosa con la otra, es un pedúnculo, está en el cerebelo, cerebeloso, ¿no? Es fácil. Entonces no me gusta que se memoricen nombres, los nombres tienen que llegar solo en la medida que ustedes vayan comprendiendo cuáles son las estructuras cerebrales. ¿Sí? Bueno,
Y entonces, bueno, ahora que vimos un montón de anatomía, vamos a terminar con un casito clínico que tuvimos hace pocos días, que es bastante interesante. No sabemos bien qué tiene todavía, tenemos algunas sospechas, pero para ver cómo evaluamos ante algunos de estos problemas. Y algo más que les quería decir, bueno, en la línea media, por ahí me olvidé de mencionarles, estaba en algunos de los esquemas, pero no se los mencioné puntualmente, tenemos esta estructura acá, que me encanta hacerlo renegar a los residentes que recién arrancan con esto, porque los hago patinar siempre. Es muy sencillo esto, es muy fácil. Esto que está acá, si se acuerdan de anatomía del primer año, cuando llegan a la morgue y les muestran el hueso esfenoides, tenemos esto que está acá, que es la silla turca. La silla turca tiene adentro a la hipófisis, ¿sí? La glándula pituitaria. Y la hipófisis tiene dos cosas muy distintivas que son muy fáciles de distinguir acá en la resonancia. Así que esto es muy importante que ustedes lo reconozcan y sepan por qué esto se ve así. Tenemos el tallo pituitario, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Fíjense qué distintas que se ven. ¿Sí? Es todo parte de la hipófisis, adeno, neurohipófisis. Fíjense la diferencia de señal que hay entre uno y otro. Vamos a abocar un poquito esa parte ahora. Bueno, ¿y por qué esa diferencia de señal? Eso cuando empiecen a estudiar resonancia lo van a entender un poquito mejor, pero porque esencialmente son muy diferentes las estructuras histológicas que componen a una y a otra. Ustedes se acordarán de los ejes hormonales que tienen que ver con la adenohipófisis y los que tienen que ver con la neurohipófisis. Y bueno, si se acuerdan de anatomía patológica, sabrán que los tejidos de uno y otro son muy diferentes. Entonces, la adenohipófisis tiene una señal mucho más parecida al tejido nervioso, fíjense, ¿ven? Al tejido cerebral, a la corteza, y la neurohipófisis tiene una señal mucho más alta en esta secuencia, que es una secuencia T1. Y es mucho más alta, entre otras cosas, porque tiene mayor contenido de grasa. Y la grasa en T1 brilla mucho. Entonces hay algunos otros componentes ahí, pero bueno, esencialmente hay algunas estructuras lipídicas acá que son responsables parcialmente de ese aumento de la señal de una estructura comparada con la otra, siendo que es la nombramos glándula hipófisis en general. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, de vuelta, en este corte sagital, bien línea media, tenemos el mesencéfalo, protuberancia, bulbo y el cordón medular, ¿sí? La médula espinal. Bueno, hay muchísimas cosas para ver, muchísimas cosas más para que sigamos revisando, pero no tenemos mucho más tiempo y ustedes no deben tener muchas más neuronas, así que rápidamente voy a un casito. Ahí ya se lo estoy buscando para abrirlo. Y con eso cerramos. Un segundito, disculpen. Ahí, bueno. Vamos a ver, de vuelta. Abrimos un paciente X, vamos a tratar de identificar las cosas que les mencioné recién. Por ahí van a ver que la anatomía puede ir variando un poquito, pero miren, me fui arriba de todo. Lo primero que veo con mucha facilidad, de vuelta, un paciente joven, o sea que no tiene involución del parénquima, así que fíjense que es lo que vamos a encontrar en el día a día. Este vendría a ser el cerebro más difícil de evaluar, el de un paciente joven, porque está todo más apretado, y sin embargo se ve perfecto. Cisura frontal superior, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución precentral, signo del omega, handoff, área de la mano. ¿Ven? Qué fácil. Y acá atrás está el lobo parietal. Fíjense, en una sola imagen. No es difícil, ¿ven? Es simplemente, uno tiene que ir para arriba, para abajo, identificar y no dejarse llevar por todos los recovecos del cerebro. Pero tratar de identificar estas estructuras. ¿Ven? Es bastante más grandecito, termina acá atrás, topa con esta otra circunvolución, se asemeja a todo lo que venimos viendo. Bueno, esto lo van a encontrar con bastante constancia. Esta vueltita que hace la circunvolución precentral. Por ahí, si la ven de este lado, es un poquito más rara, tiene como una doble lobulación, no es la perilla de la mano perfecta que ustedes se querían encontrar, pero bueno, termina la cisura acá en esta zona, coincide. Tenemos la circunvolución frontal superior acá, hasta acá atrás llegamos, hay un surco grande acá, debe ser el central. Ven que es como que van cerrando las cosas. Bueno, en esta secuencia T1 bajamos, vemos la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, con su globo pálido y el putamen, el tálamo, cápsula interna, un repasito rápido, y de vuelta las comisuras, esta gran comisura que es el cuerpo calloso en el genu y el esplenio del cuerpo calloso. Región insular, fisura de Silvio, están todas las cosas ahí. Fisura de Silvio, es cuestión de que las podamos interpretar. Bueno. Y después, si bajamos acá, de vuelta, pedúnculos cerebelosos, respóndanse internamente cuáles son.
superiores, medios e inferiores. Simplemente recuerden en qué lugar y qué posición está la protuberancia y van a saber el nombre de estos pedúnculos cerebrales. Bueno, vamos a pasar a la secuencia que nos mostraba alguna alteración. Ustedes recién empiezan, muchos de ustedes no habrán visto nunca una resonancia en detalle, por ahí estarán diciendo, uy, ¿qué estamos viendo acá? Pero bueno, esencialmente acá estamos de vuelta en una secuencia FLAIR, que es una secuencia T2 con sustracción de líquido, para que ustedes entiendan la física de esta secuencia. Entonces van a ver que el líquido no tiene señal, ¿sí? Porque está atenuada. Esta secuencia se llama Fluid Attenuation Inversion Recovery, porque es una secuencia que atenúa el líquido. Entonces vamos a ver, es un T2 en el cual el líquido no se ve hiperintenso. Y eso por ahí nos resalta algunos problemas. Entonces fíjense, voy a tratar de ventanear un poco exageradamente para remarcarles algunas estructuras. Este mismo paciente que vimos recién, la circunvolución pericentral, podemos ver que la sustancia blanca de la parte anterior del lóbulo frontal, e incluso la parte posterior del lóbulo parietal, se lo ve de una forma. Y acá en la circunvolución precentral que identificamos recién, se la ve de otra forma. ¿Ven que tiene una hiperintensidad que no es normal? Y yo les decía recién que esa hiperintensidad, bueno, digamos que esta zona correspondía a la corteza motora. Esto va a bajar por el centro semioval, por la corona radiada, y se va a ubicar en la parte posterior de la cápsula interna. Y si ustedes siguen esa hiperintensidad, hace ese camino. Arranca ahí arriba, ¿ven? Arranca desde acá arriba, fíjense acá. Hay hiperintensidad en la sustancia blanca subcortical. De ahí bajamos al centro semioval, a la corona radiada, aunque se pierde un poquito ahí. Acá de este lado se ve un poquito mejor que está afectada ese haz corticoespinal casi hasta acá abajo. Y podemos ver una tenue hiperintensidad ahí en la parte posterior de la cápsula interna. Se continúa hacia abajo, sigue hasta los pedúnculos cerebrales, y después, si se fijan esto que es acá el mesencéfalo, no es lo mismo el mesencéfalo acá adelante que acá atrás. También hay una hiperintensidad de esta región, ¿sí? de la región que rodea al acueducto, la región periacueductal, que también compromete a los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, ven cómo todo eso que estuvimos viendo recién, cómo se aplica en este paciente y cómo es importante conocer esas estructuras, porque no es lo mismo que yo le describa al médico, bueno, tiene algunas lesiones acá arriba, frontales, a que yo le diga, comprometen la sustancia blanca de la circunvolución precentral, compromete el haz córtico-espinal, compromete a parte del pedúnculo, compromete al mesencéfalo en la región periacueductal, a los pedúnculos cerebelosos superiores, y también compromete en cierta medida la sustancia blanca del cerebelo. Son pequeñas las lesiones, pero compromete un poquito a la protuberancia y un poquito a la sustancia blanca del cerebelo. Y también hay algunas lesiones, y ya las vieron cuando pasábamos, en la parte occipital. Como este paciente tenía un montón de clínica, tiene un temblor esencial, tiene problemas en la visión, tiene blefarospasmo, un montón de cuestiones que las podemos explicar si describimos todas estas cosas. Si yo no describo todas las lesiones y no veo en qué zonas están y no describo con precisión esas zonas, no voy a poder explicar por qué este paciente tiene un déficit visual. Si yo les digo que esto es parietal porque lo veo medio posterior, o les digo que es temporal porque acá viene el temporal y acá ya me parece que es temporal, no. Vamos a hacer una cosa, lo que yo les dije, búsquenlo. ¿No saben bien dónde está esa lesión? Busquemos una secuencia que nos permita definir anatómicamente dónde estamos parados. Entonces, bueno, a ver, vamos a ubicarnos acá atrás. De vuelta, fíjense qué fácil que salta el surco parieto-occipital. Me voy un poquito para afuera, qué fácil que salta el surco de la cisura de Silvio. Lóbulo temporal, lóbulo frontal, opérculo frontal Broca, posterior de la circunvolución superior temporal Wernicke, el fascículo de comunicación, el fascículo A4, el área auditiva. Bueno, yo sé que esa zona está indemne porque no vi nada raro acá. Ahora yo veo que en esta zona occipital hay algo. Entonces veremos, en esta zona hay algo. No sé si es occipital, si es temporal posterior, es parietal, estoy en duda. ¿Qué hago? Pongo esto al lado de esto. Y fíjense, la cisura parieto-occipital está súper evidente. Entonces, de acá para acá abajo, ya sé que es occipital. Entonces yo ya sé que esto es occipital y que está muy cerca de la parte bien posterior donde está la corteza visual. Entonces, esto me explica por qué el paciente está con dificultad para ver y tiene una visión borrosa y ha perdido agudeza visual. Después hay problemas en el tronco, eso me puede explicar por qué el paciente está con algunos espasmos musculares en la parte orbicular. Está con temblores, está con algunas dificultades motoras. Entonces estamos viendo todas las lesiones que tiene este paciente que unifican un poco toda la anatomía que estuvimos viendo recién. Bueno, estamos en tiempo. Espero que haya sido sencillo. Traté de hacerlo lo más simple posible, pero después por ahí yo creo que es sencillo y lo están entendiendo y no entendieron nada, pero no les puedo ver las caras. Pero bueno, espero que hayan podido entender las cuestiones anatómicas y por qué es importante ser fino con la anatomía.
¿sí? Ustedes van a brindar un servicio mucho mejor al médico que les trae a los pacientes si ustedes pueden describir con precisión a dónde están las lesiones. Y esto va a ser muy importante si se dedican después a ver a imágenes del cerebro. Va a ser vital que ustedes sean súper precisos en la descripción, porque el neurocirujano que va a operar a un paciente, o el neurólogo que va a seguir un paciente con SB, le va a importar mucho saber precisamente dónde está cada lesión, porque no es lo mismo una lesión acá que 1 milímetro más atrás, ¿sí? Entonces, eso quiero que les quede claro. Importante, ¿por qué es la precisión? Porque cada pequeña área de la función, cada pequeña área va a tener su función y puede variar mucho. Puede tener un infarto enorme en una parte no elocuente y no dar síntomas, y puede tener un infarto muy pequeñito en un lugar preciso y dejarlo al paciente hemipléjico. Bueno, listo. Bueno, Marquito, muchísimas gracias. De Muchas nada. gracias, doctor Marangoni. Muy clara la explicación. Hay que ver, hay que trabajar, hay que ver mucho, tener al lado el atlas e ir día a día, digamos, incorporando esta anatomía funcional, anatomía aplicada, que es la que nos va a permitir, digamos, hacer informes de calidad. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, damos por cerrada entonces la clase de anatomía del sistema nervioso. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora entonces quedamos